el qué va a pasar después del COVID-19, cuál es la transformación en la que vamos a vernos inmiscuidos en todo lo que tiene que ver con, bueno, desde la vida personal, la profesional y por supuesto la industria es la que va a tener por allí un impacto. Me costó trabajo poder desarrollar aquí un resumen de la experiencia profesional de el ingeniero Santamaría. Rápidamente algunos elementos sencillos y luego le paso el micrófono a Alex para que nos comente un poco más acerca de cuál es su experiencia. Con más de 25 años en funciones, en posiciones directivas de proyectos de operación y mantenimiento. Recientemente como vicepresidente en Ecopetrol, perdón, en Confipetrol, en la parte del área de servicio, operaciones y mantenimiento. Es consultor, conferencista en diferentes temas, no solamente en la parte de gestión de activos, sino confiabilidad, mantenimiento, excelencia operacional. Es presidente de la filial de la SMRP de Latinoamérica. Tiene una gran cantidad de estudios y certificaciones, CMBA, tiene Project Management, CMRP, está certificado por el IAM, está certificado por CAMA de la SMRP también, en analítica de datos y en analítica de negocios. Y bueno, además se da tiempo para escribir, para comentar, para comunicar y trabajar voluntariamente. Alex, bienvenido. Por favor, un poco en contexto, ¿cuál es tu enfoque, cuál es tu experiencia y dónde disfrutas más en tu profesión? Gracias, Gerardo. Un saludo para todos y de verdad aprecio mucho la invitación a este espacio. Es para mí un honor compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas alrededor de lo que nos apasiona, que es básicamente de la gestión de activos, del mantenimiento, la confiabilidad en general hacer empresas, hacer industria y hacer nuestras empresas, industrias y países más competitivos. No, creo que lo ha resumido bastante bien, Gerardo. Yo solamente complementaría que lo que me gusta es aprender para aplicar y he venido construyendo precisamente alrededor de diferentes posiciones de liderazgo que he tenido la fortuna de ocupar, el desarrollar talento humano, el integrar la tecnología, el siempre pensar en cómo ser un referente y cómo lograr un proceso continuo de mejora basado en el talento de la gente. Es lo que le complementaré allí a su afortunado resumen que ha realizado. Es difícil tratar de colocar toda esa experiencia de tantos años y sobre todo, yo lo que veo es, bueno, no solamente un esfuerzo interesante en la parte de la preparación y la educación, sino también en la ejecución justamente del llevar a la parte práctica todos los conocimientos que se van desarrollando durante el paso del tiempo. Yo no diría acumulando, sino desarrollando, porque si le pasa a Alec como me pasa a mí, mientras más aprendo, más veo que el jarro está más vacío, ¿verdad? Como que le falta llenarlo. Sí, señor, eso pasa, tal cual. Y creo que más es un proceso de formación permanente, precisamente para aplicar y para ir desarrollando nuevas competencias. Perfecto. Bueno, vámonos de lleno al concepto. Me presento, Gerardo Trujillo. Soy director del Congreso de Confiabilidad y Mantenimiento de Latinoamérica, con sedes en Chile, en Perú y en México. Presidente de la Asociación Mexicana de Gestión de Activos, presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Mi área de experiencia profesional, la más importante, tiene que ver con lubricación de maquinaria, análisis de lubricantes. Y bueno, ahí algunas cosas en diseño, algunas patentes. Me gusta escribir, me gusta participar tratando de dialogar en eventos, en conferencias y bueno, mi trabajo voluntario es una bendición con la que todos los días me despierto. Así es que vamos a darle paso entonces al concepto que nos trae aquí esta mañana. Excelencia operacional, Alex. Prácticas, sistemas para lograr resultados sobresalientes. Enfocado a la competitividad, enfocado a la rentabilidad, enfocado a la sostenibilidad. Bueno, este concepto, si nos ayudas a entender bien la excelencia operacional, como decíamos, hay gente de todos los niveles aquí, pero bueno, primero el resumen de qué es para ti la excelencia operacional y después, ¿cuál sería el impacto que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19
en el tema de la excelencia operacional. Muy bien, Gerardo. Y aprovecho de nuevo para darle un saludo solidario a todas las personas que nos están viendo y a todos los que posteriormente verán la grabación, particularmente porque es una situación bastante calamitosa y es una situación realmente en el mundo que nos llama a la solidaridad, a ser muy empáticos con la situación que se vive no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial en nuestros países. Yo particularmente, construyendo sobre eso, diría que esto tiene varios elementos. Hay una manera un poco más intuitiva de no ver la excelencia operacional, y es cuando hay reprocesos, cuando hay retrasos, cuando hay problemas de calidad, cuando hay dificultades en lograr los planes operativos que van acompañando los resultados financieros de las organizaciones. Lo pongo así porque eventualmente vemos que la excelencia operacional, inclusive hace unos días alguien decía en un post que ya la excelencia operacional estaba pasada de moda. Yo particularmente lo que decía es, eventualmente se ha dejado de lado un poco, pero eso no significa que no sea vigente. Y de hecho hay una conexión muy fuerte entre la excelencia operacional y los resultados financieros y de sostenibilidad de las organizaciones. Dicho esto, vemos la excelencia operacional ya de una manera un poco más formal, orientada hacia el logro de los resultados, primero que todo, de seguridad industrial, no accidentar a nuestra gente, no tener problemas de seguridad de procesos, no alterar o afectar de manera grave el ambiente, no comprometer la infraestructura. Adicionalmente, tener un ambiente en donde el desarrollo de las actividades se den con continuidad, sin interrupciones, sin fallas. Y finalmente, todo esto acompañado de unos resultados financieros que permitan asegurar no solamente el cumplimiento de las metas, sino también el crecimiento. De alguna manera, la excelencia operacional termina siendo como un estado ideal organizacional al que hay que llegar, y he visto muy pocas organizaciones que por lo menos se acercan a ese estado. Pero hoy día, con toda la contingencia y con toda la coyuntura, yo creo que esto va a tener dos momentos. El primer momento es el del choque. Eventualmente todo lo que sucedió alrededor de paralizar la industria de un día para otro, que eventualmente no se dio de manera ordenada porque había demasiadas cosas que atender al mismo tiempo, pero eventualmente ya en el reinicio de operaciones y luego ya en la estabilización en este nuevo, digámoslo, en esta nueva forma de operar, en esta nueva forma de hacer las cosas, va a ser más exigente. Eventualmente esto conecta algo también con el componente financiero. Las compañías se han venido afectando en caja y la caja más inmediata se resuelve o con proveedores o refinanciando líneas de crédito o logrando resultados, digamos, de manera parcial en algunos componentes operativos. Pero luego la excelencia operacional nos va a significar una mayor exigencia en términos de eficiencia operacional, en términos de la cadena logística, en términos del desarrollo de nuevas competencias y habilidades, porque pasamos de un día para otro a teletrabajo sin que eso signifique realmente una transformación digital de los negocios. Entonces yo diría que la excelencia operacional se impactó obviamente con esto, básicamente porque se comprometieron planes de mantenimiento, planes de operación. Eventualmente se llega al punto en donde es necesario proteger la caja en el más corto plazo, pero luego en el mediano plazo y en el largo plazo será necesario ajustar también esos planes de operaciones, los planes de mantenimiento, el plan comercial a esta nueva realidad. Y eso hay que hacerlo muy bien. Entonces, en mi opinión, en mi concepto, la excelencia operacional va a tener un nuevo resurgir, y es cómo hacer mejor todo lo que veníamos haciendo de una manera más estructurada para un nuevo ambiente de negocios que tenemos hoy día. Seguramente algunos de estos elementos los seguiremos desarrollando en la conversación, pero quiero dejar allí un titular, y es que realmente el desafío que tenemos hoy día de empresa no es solamente proteger claramente la supervivencia de la gente, sino también proteger la gente desde el punto de vista de bioseguridad, desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista de confiabilidad.
y va a ser supremamente relevante hacer eso muy bien, con disciplina operativa todos los días. Y ahí es donde cobra bastante valor un componente que contribuye en realidad a todo el ambiente de negocios, que puede ser hacer las cosas bien a la primera, que es como básicamente lo entiendo yo de manera ya un poquito más coloquial, trasladado a técnicos, a operarios, es decir, hacer las cosas muy bien en el primer intento. Cuando lo hacemos así, estamos operando con excelencia operacional. Escucho algo, Alex, que me llama la atención. El hablar de que la excelencia operacional está obsoleta. Eso me lleva a pensar que el concepto de excelencia operacional tiene muchos años. ¿Cuándo podemos ubicar el inicio del concepto de la excelencia operacional? Yo la primera vez que lo escuché pudo haber sido en un congreso internacional de mantenimiento aquí en Colombia en el año 2002. Por lo menos en lo que yo recuerdo de lo que estuve realizando preparando esta conferencia. Con anterioridad ya se había hablado básicamente alrededor del de TPM y de todo lo que tiene que ver con las prácticas asociadas a, a hacer las cosas bien desde el punto de vista de mantenimiento, con un marco un poquito más amplio desde el punto de vista organizacional. Pero realmente sería para mí un poquito ambicioso retroceder un poco más la película para identificar en qué momento aparece el tema. Por lo menos a nivel profesional, personal, para mí, tengo muy claro que fue en el año 2002. Le comentaba yo a Alex antes de iniciar la conversación que obviamente yo no soy especialista en todos los temas que tratamos en estas charlas y necesariamente tengo que investigar un poco, ponerme a hacer un estudio al respecto de lo que se trata la charla. Y el día de ayer, no, antier, estuve revisando, bueno, desde el punto de vista de definición, excelencia operacional, encontré 23 definiciones distintas. Sinónimos, también muchísimos, manufactura de clase mundial, empresas de clase mundial. Por eso el redefinir el concepto de la excelencia operacional a mí me dio en algún momento un poco la definición de lo que a veces ponemos como gestión de activos. ¿Cuál sería para ti ese paralelismo que puede existir entre la excelencia operacional y el tema de la gestión de activos bajo la norma? Yo creo que, y esa es una pregunta muy pertinente, Gerardo, porque hay mucha diversidad de términos alrededor de lo que hacemos. Y eventualmente no solamente se complementan, sino que aparentemente inclusive llegan a contradecirse. Yo lo planteo digamos, de una manera muy práctica de la siguiente forma. Uno, cuando estamos hablando de gestión de activos, estamos hablando de un sistema que permite asegurar el valor de los activos para una organización, pero no de cualquier manera, de una forma coordinada, de una manera consciente. Cuando estamos hablando de excelencia operacional, estamos hablando de ese conjunto de atributos que permiten lograr los resultados de manera predecible, por un lado, y por el otro lado, consistente. Yo diría que en ese momento no solamente son, digamos, divergentes, sino que se complementan muy bien. El sistema de gestión de activos es lo que termina dándole la estructura a la manera como tomamos las decisiones a través de políticas y directrices. La excelencia operacional termina siendo uno de los resultados de gestión de activos en términos de la consistencia de esos resultados a lo largo del tiempo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya se mencionó un poco en el contexto. Paramos las plantas, ¿sí? Con el concepto de cuidar la organización, paramos las plantas. Y eso significa muchos riesgos. Significa también que no hubo mucha planeación para el paro de las plantas. Algunas prácticamente, hagan de cuenta que dijeron bajen el switch y salgan todos y no hubo tiempo de hacer mucha preparación. Cuando reiniciamos las operaciones hay una serie de riesgos interesantes que tenemos que evaluar. Hay procesos que requieren preparación para el rearranque. Hay riesgos a las plantas, a las personas, a los procesos, a la calidad. ¿Cómo enfrentamos este reinicio? Esa es una pregunta muy buena y muy pertinente para esta situación real que estamos enfrentando.
Y esto tiene, creo yo, varias dimensiones y varios elementos a considerar. Primero, efectivamente se dio un proceso no necesariamente organizado, coordinado para parar los procesos industriales. De tal manera que el reinicio va a requerir un poquito más de cuidado en su planeación, sobre todo cuando estamos hablando de plantas críticas, de plantas complejas, eventualmente con un alto nivel de riesgo o por los niveles de temperaturas, presiones o voltajes que manejan, sino también por el manejo de las materias primas o de los productos terminados que actualmente tienen algún nivel de riesgo. Dicho esto, procesos de gestión de activos que buscan integrar la toma de decisiones considerando el costo, el riesgo y el desempeño, tienen mucho valor porque hay que hacer una valoración de riesgo precisamente, no solamente a nivel operativo, sino a nivel de negocio. Con qué producción inicial vamos a arrancar, para cubrir qué demanda, con qué logística, atendiendo toda la cadena de suministro, básicamente de partes y repuestos, pero también de producto terminado. Implica una valoración integral del negocio desde el punto de vista de riesgo. Aquí en Colombia puntualmente he tenido la oportunidad de conversar con varios empresarios y compañeros que están al frente de este tipo de situaciones, y el punto es, ¿para qué comienzo a operar si no tengo alineado todavía mi cadena logística ni mi cadena comercial? Y ese alineamiento y ese diálogo ha sido necesario darse con unas conversaciones en este momento virtuales, pero que anteriormente había sido difícil tener de manera presencial, con logística, con la parte comercial, con el área de proyectos, con compras, con la gente de HS, precisamente para garantizar este tipo de situaciones en donde el riesgo tiene que ser identificado y mitigado. Por el otro lado está, como bien lo planteaba usted, el tema de los retos. Aquí el reto, y en una diapositiva anterior lo planteaba también, e inclusive en un mensaje inicial que di, el tema de la caja. Aquí particularmente nos toca repensar muy rápidamente qué vamos a hacer con la cadena logística, por ejemplo, de suministro de repuestos. Y de materias primas. Yo veo que eventualmente por sobre optimizar toda la cadena logística, nos fuimos a buscar materia prima y repuestos a China. Y las cadenas logísticas hoy día están llamadas a ser más regionales, más locales. Eso va a implicar revisar absolutamente toda la cadena, pensando en materias primas, pensando en repuestos, de tal manera que se pueda garantizar la continuidad del proceso productivo sin asumir ni los riesgos ni los costos de tener una cadena logística tan expandida a nivel mundial. Y no va a ser un diálogo de un día para otro. Eso va a ser una construcción que va a tomar varios meses seguramente y que va a reconfigurar particularmente, en mi opinión, todo lo que está alrededor de esta cadena logística. Y las herramientas. Yo en algún momento siempre he dicho que no hay nada más útil que una muy buena teoría. Aquí parte de esto es considerar la información que ya tenemos. Veo mucha gente hablando de analítica de datos, y uno de mis artículos hace unos años fue precisamente que no se puede hacer analítica de datos sin datos. Entonces, vamos a buscar la herramienta, pero eventualmente no tenemos la manera de trabajarla. Eso por un lado. Y por el otro lado, necesitamos ser conscientes de cuál es la pregunta de negocio en este momento. La pregunta de negocio hoy es, ¿qué tengo que hacer para garantizar un flujo de caja mínimo que me permita darle continuidad a las operaciones, y cómo se involucran los diferentes actores de la organización o fuera de la organización para lograr esa continuidad en el flujo de caja? ¿Qué es lo que va a permitir garantizar la continuidad o la sostenibilidad de los negocios más en el mediano plazo? Tristemente, lo debo decir por responsabilidad sobre todo, que no todas las empresas van a lograrlo. Aquí hay de todo un poco. No todas las empresas tienen el mismo nivel de deuda, no todos tienen el mismo nivel de eficiencia operacional inicial requerida para lograr una sostenibilidad, y aquí se va a requerir
un liderazgo que propicie una cultura de innovación muy rápida, que adapte y adopte rápidamente tecnología, herramientas, procesos para lograr esa sostenibilidad en los resultados. ¿Cuáles son las herramientas que pudieran facilitar este proceso de reinicio de una forma segura, controlando los riesgos? Ese es tal vez el punto clave, Gerardo, y yo lo plantearía como en dos ejemplos. Uno, hemos convivido a nivel industrial mucho con problemas de equipos, con problemas de plantas, con fallas repetitivas. Esos no solamente son ladrones de tiempo, sino de caja. Oculta, entre otras cosas, porque vemos muy fácilmente el desembolso contable de adquirir un equipo, pero no vemos el desembolso contable de las pérdidas que se van teniendo en la industria todos los días. Herramientas básicas, pero bien aplicadas, como análisis de causa raíz, eventualmente va a ser una de esas que nos van a ayudar a mejorar el desempeño en el mediano plazo. Pero ese es un enfoque. El otro enfoque es qué ha pasado con toda esa información que hemos venido acumulando en los sistemas de operaciones, en los sistemas de mantenimiento, en los sistemas de control del consumo de energía, en identificar cuáles son esos patrones de fallas o esos patrones de ineficiencias operacionales que eventualmente nos están también robando caja. Y ahí hay una pregunta de negocio y es, con los datos que tengo, ¿qué decisiones pudiera estar tomando de manera diferente en el mediano plazo y en el arranque? Y eso implica hacer esfuerzos en analítica de datos. Entonces, para concluir, separaría las dos cosas. Uno, lo que tenemos que hacer de manera más inmediata y estructurada para proteger la caja. Y dos, las herramientas que necesitaríamos desarrollar en el mediano plazo para mejorar la caja de ese desempeño futuro. Hoy día estamos protegiendo la caja vía proveedores y renegociando términos y plazos. Eso es un enfoque, pero ¿qué va a pasar en el mediano plazo en términos del desempeño organizacional que termina comprometiendo la caja no de hoy, sino de unos meses hacia adelante? Bueno, estamos hablando de cuidar la caja, ¿sí? Y se ha mencionado mucho el concepto de que esto representa. A mí, obviamente entiendo lo que significa cuidar la caja. Ese ha sido, digamos, uno de los principales estrategias que hemos seguido en nuestra empresa, tratar de conseguir conservar el recurso para sobrevivir en esta situación y después pensar en la siguiente normalidad. Yo cuando oigo el tema de la caja tengo varios conceptos. Y, bueno, ya se trataron muchos en la pregunta anterior, pero ¿cómo impacta cuidar la caja en el logro de los objetivos del negocio desde el punto de vista del recorte de presupuestos, del despido de personal y de seguramente el ajuste que va a haber en los planes de mantenimiento para los activos en la empresa? Eso es un tema muy relevante y que se ha vivido en toda la región y en realidad en todo el mundo. Cuando vemos máximos históricos, niveles de desempleo, es una situación realmente calamitosa, una tragedia no solamente humana, sino económica. Particularmente en el caso de Colombia, se ha planteado estudios que en 6 meses nos vamos a comer, perdónenme lo coloquial, lo avanzado en reducción de la pobreza en los últimos 20 años. Ese es el tamaño del drama económico y social que estamos viendo hoy día. Pero a diferencia de otras crisis, creo que esto también refleja una cantidad de oportunidades en términos del desarrollo de la gestión y del talento humano. Eventualmente sí hay un drama humano muy grande en términos del desempleo, por supuesto, en términos de la pérdida inclusive de la calidad o del ingreso para algunos de los que todavía se mantienen empleados, pero también es la oportunidad y es la invitación que yo he hecho en diferentes espacios donde he participado a que la gente se siga formando, siga aprendiendo, tome un tiempo también para tomar distancia de lo que ha venido haciendo y cuál va a ser el siguiente paso. Eso por el lado, digamos, personal. Por el lado empresarial hay un reto tremendo y es que casi que despedir gente es una solución de muy corto plazo.
y termina teniendo un agravante y es que se pierde el conocimiento. Y termina también teniendo un componente bastante comprometedor y es el no poder garantizar al reinicio de las operaciones que tengo las competencias y la gente indicada para el reinicio de las operaciones. Y eso impacta con el punto anterior de la gestión de riesgo. Claro, no Entonces, solamente es una pérdida, no es una pérdida desde el punto de vista del equipo, de la persona, sino del conocimiento que la persona tiene en la organización. Así es. Y adicionalmente eso termina comprometiendo en el muy corto plazo la manera de arrancar seguramente y con confianza y con confiabilidad los procesos y la práctica. Ahí hay un primer impacto en términos de cómo afecta ese cuidar la caja en la excelencia operacional. Correcto. Un segundo impacto termina... Adelante. Un segundo impacto termina también siendo el hecho que se pospongan actividades críticas o de mantenimiento o de operaciones o de integridad. Yo normalmente a eso le llamo patear el balón hacia adelante. Y lo voy a tratar de ejemplificar de manera didáctica con 3 escenarios. Uno cuando tiene un problema, tiene solamente 3 caminos. El primero, que es trasladárselo al amigo. Decir, tengo un problema de ejecutar esta actividad de mantenimiento que es riesgosa, pero no la quiero hacer, se la paso a Gerardo. Gerardo queda con el mismo problema, pero no se resolvió el problema. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, yo sé que tengo que resolver esta situación, pero no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Y ese hacer mañana termina comprometiendo la continuidad del mismo negocio por el riesgo que representa, porque son actividades críticas que eventualmente podían comprometer la integridad de la planta, pero decidí no hacerlas hoy, sino mañana. Y aparentemente hay una protección de la caja. Aparentemente hay digamos, un cuidado en esos recursos. Pero yo no estoy seguro si mañana esa actividad que tengo que hacer va a tener que ser ejecutada para un mayor, digamos, con un mayor costo o con un mayor nivel de riesgo, inclusive operacional, por el nivel de integridad que ya ha ido acumulando el activo en particular. O tengo el tercer escenario para enfrentar ese problema, y es sencillamente agarrarlo y ejecutarlo, defendiendo desde el punto de vista financiero, de integridad, la conveniencia de hacerlo. Fíjese que hace unos días estaba con una conversación con un empresario aquí y tomó la decisión de adelantar algunas actividades y de retrasar otras, pero no pensando en el nivel de operación, sino en la tasa de cambio. Es decir, digo, yo voy a asumir estas actividades que que puedo ejecutar porque en la tasa de cambio en este momento me conviene, pero voy a aplazar otras en donde todavía no he adquirido repuestos, en donde finalmente voy a esperar que baje un poco la tasa para poder adquirirlos, pero soy consciente de ese nivel de riesgo. Entonces son decisiones estructuradas y decisiones informadas. No es parar por parar, ni dejar de hacer por dejar de hacer, porque una manera didáctica de decirlo es dejar de hacer no es ahorro. Dejar de hacer es aplazar. Dejar de hacer es no comprometer la caja hoy seguramente, pero seguramente mañana y tal vez en una mayor proporción. En la invitación que yo le he hecho a los compañeros de empresarios, compañeros inclusive del programa de presidentes de la Universidad de los Andes, de la cual soy parte y que he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos en las últimas semanas, es tomen decisiones estructuradas, tomen decisiones informadas, apóyense de sus equipos técnicos para valorar esos riesgos y tomen decisiones basadas en la mayor cantidad de información posible viniendo de diferentes frentes. ¿Qué le dice el financiero? ¿Qué le dice el operativo? ¿Qué le dice el comercial? Y al final del día alguien tiene que tomar una decisión, pero que sea una decisión estructurada e informada. Resumiría algo en concreto y en resumen. Cuidar la caja significa no solamente cuidarla hoy, sino cuidarla mañana. Tener conciencia de que hoy puedo tomar decisiones de corto plazo que van a afectar el largo plazo. Y yo siento que en algún momento, tanto nuestros países como las empresas están hipotecando el futuro. Están diciendo, voy a tomar una decisión hoy sin ser consciente cuál va a ser la implicación en el futuro de las decisiones que estoy tomando. Y uno no hipoteca futuro de manera no estructurada o de manera inconsciente. Es como lo resumiría yo, Gerardo.
Hablando del concepto de el tomar las decisiones informadas, la nueva normalidad nos toma, bueno, ya tiene nombre, pero no sabemos cómo es. La incertidumbre que tenemos en este momento al respecto de cómo va a ser. Y seguramente para tomar decisiones informadas tenemos que tener un poco de conocimiento de qué se espera que venga, cómo se espera que venga y cómo va a impactar. Los últimos análisis que yo revisé en estos días, ayer, antier, hablan de una realidad muy agresiva, como están llamando al post-COVID-19 como si fuera el post-11/9, o sea, después de las Torres Gemelas. Después de que las Torres Gemelas cayeron, la normalidad nunca regresó al concepto de los viajes y algunas otras cosas. Lo mismo va a pasar ahora con el post-pandemia. Va a haber unos nuevos, aparte de los requisitos de seguridad para viajar, vamos a tener requisitos desde el punto de vista de la salud, de los contagios. Vamos a tener una modificación completa de las estructuras en los puestos de trabajo, en las plantas, la distancia, los controles, la desinfección, todos esos elementos que no teníamos antes van a aparecer ahora. Vamos a tener que reconfigurar áreas de trabajo. Seguramente el tema que tiene que ver con edificios, renta de edificios, va a tener un cambio sustancial. Muchos seguramente han encontrado que el trabajo desde casa puede sustituir el uso de edificios y organizaciones. Puede ser que cambie radicalmente este punto. Estamos en el momento, según yo lo percibo en este momento, con todo mundo queriendo regresar a trabajar, estamos en el cambio de la resiliencia al regreso. Pero para hacer ese movimiento de resiliencia al regreso necesitamos un músculo, el músculo del regreso. ¿Cómo se ejercita el músculo del regreso? Esa es muy buena pregunta, Gerardo, y gracias. Yo aquí voy a hacer varios disclaimers. El primero, humildemente debo reconocer que no soy futurólogo. Es de las competencias que falta desarrollar seguramente. Pero lo que sí le puedo decir es que he leído bastante estas semanas y he tratado de nutrirme con fuentes informadas y validadas. Y eso es como una primera invitación a la gente. Documentense, lean, pueda generar un sentido crítico de todo lo que está leyendo, porque hay dos pandemias en este momento, la del COVID y la de la sobreinformación. Queriendo significar con esto que ahora todos nos volvimos epidemiólogos, todos nos volvimos virólogos, todos nos volvimos políticos de seguridad y salud pública, y creo que no se trata de eso. Ese es el primer disclaimer. El segundo, yo lo plantearía en este sentido. Cada contexto y cada ambiente de negocios va a requerir una transformación que va a quedar de alguna manera limitada o dinamizada por los mismos requerimientos y por las mismas condiciones en que se desarrolle cada ambiente de negocio. No va a ser lo mismo la industria que los restaurantes. No va a ser lo mismo la industria aeronáutica que la industria energética. Va a quedar, digamos, en su manera de operar y por las condiciones de operación particulares que tienen, algunas van a ser exigidas un poco más, otras van a tener un mayor margen de maniobra. Cosas que sí van a pasar y ya dando respuesta a su pregunta, ¿cuál es ese músculo? Yo diría que parte inclusive de las mismas competencias de las personas. Leyendo recientemente en LinkedIn aquellas competencias que se van a requerir, parte de tiene que ver con la flexibilidad, con la adaptabilidad, con el trabajo en equipo en ambiente remoto, con la capacidad de transformación que tengamos en términos de repensar la manera de hacer las cosas y cómo hacemos las cosas, o inclusive la misma manera de ser creativos en medio de esta circunstancia. Entonces, el primer músculo está en la gente, en la capacidad de transformación y de aporte de la gente. El segundo tiene que ver mucho con el liderazgo y la cultura. Ese liderazgo propositivo que cuida a la gente, ojalá la gente de hoy en la medida que el negocio lo pueda hacer. Cada empresa y cada sector industrial termina teniendo unas dinámicas, pero cada empresa en particular también, y ojalá todos tuvieran la caja para proteger el empleo tanto como fuera posible.
La realidad no es esa. Pero sí se requiere un liderazgo y una cultura que promuevan ese cuidado, el de hoy y el de mañana, y ese proceso de transformación y de agregación de valor de cara a un cliente que va a ser más exigente en términos de condiciones de seguridad. Que se garantice que no solamente están protegidos los empleados, sino que toda la cadena de abastecimiento y toda la cadena logística está asegurada. Dicho esto, remataría con una idea. Hace unos días que me invitaron a participar en un foro, en un panel sobre transformación digital, yo les comentaba que no es cierto que no hayan industrias que requieran tecnología o que estén en un escenario de transformación. Todas las industrias, absolutamente todas hoy día, requieren el componente tecnológico de transformación digital como medida de crecimiento y de sostenibilidad de sus negocios. Lo que sucede es que hay empresas que no lo han adoptado. Ese es otro diálogo. Cualquier sector industrial hoy día debería estar impactado por analítica de datos, por Internet de las cosas. Eso es una realidad. Ahora, lo que sucede es que no todas las empresas han iniciado ese camino. Esto va a ser una circunstancia muy similar. Creo que todos, absolutamente todos, estamos pasando del nivel de resiliencia de aguante inicial al de transformación para la sostenibilidad futura. Ese mismo camino lo vamos a dar personas y empresas. ¿Cómo nos vamos a replantear todo el modelo de negocios para lograr esa sostenibilidad en el mediano plazo? Y ese músculo se ejercita con un cuerpo directivo que entienda las circunstancias, con unos accionistas que estén también dispuestos, inclusive, y lo conversábamos hace unas semanas también en un foro, ¿qué tanto va a ser el diálogo hoy día de la rentabilidad en extremo o una rentabilidad con una variable social, una variable de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad en términos laborales, que nos permitan tener un poquito más de balance y no irnos a la rentabilidad en extremo? Ese seguramente va a ser el tipo de diálogos que eventualmente se van a dar, y la invitación para todos es a seguir construyendo y pensando de manera creativa, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, cuál pudiera ser ese camino, que va a depender de muchas circunstancias. Esta es una problemática que tiene diferentes dimensiones, diferentes aristas, y cada caso hay que analizarlo de manera puntual. Perfecto. Obviamente en el tema de el conocimiento, escuché ese concepto muy claro en el músculo principal, es cómo desarrollamos nuevas competencias. Yo me voy a referir aquí en particular al caso de Alex Santamaría. Cuando yo leo su resumen, y bueno, desde hace años que hemos estado en contacto, hemos hablado al respecto de las certificaciones de CMRP, en algún momento coincidimos por allí con el deseo de cómo ampliar justamente el concepto del alcance de las certificaciones hacia las personas. Alex se ha dedicado durante muchos años a afilar la sierra, ¿no? Hablando del concepto de COVID, de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Ha estudiado continuamente, tiene maestrías, tiene preparación en diferentes tópicos, en diferentes áreas. No solamente ha estudiado, sino que ha practicado y ejecutado el conocimiento en posiciones de la industria. ¿Por qué, Alex, la certificación? Cuando en estos momentos estamos en un contexto de mucha gente que habla en contra de las certificaciones, que dice que esos son cuadros colgados en la pared que no tienen ningún valor o ningún significado. Y aprovecho la misma pregunta para colocar una más. ¿Por qué el trabajo voluntario, Alex? Muy bien, Gerardo, gracias. Yo lo diría de la siguiente manera, y voy a poner un símil a nivel de certificaciones empresariales. Hay eventualmente empresas que dicen, yo quiero tener ISO 9001 o ISO 55001, digamos, verificados los requisitos o de calidad o de gestión de activos, respectivamente, pensando en diferenciarse, en lograr un sistema que aprende, una organización que mejora continuamente. Cuando la organización toma el camino de certificarse para sencillamente poner un certificado en la pared, creo que no entendió el sentido de la certificación.
certificación. El sentido de una certificación de esa naturaleza es sembrar un propósito y un mensaje, no solamente hacia el mercado, sino hacia su cultura interna de crecimiento, de mejora, de desarrollo de capacidades organizacionales que deben ir creciendo a lo largo del tiempo. Dicho esto, desde el punto de vista personal, individual, aquí pasan varias cosas. Uno, cuando estamos hablando de certificaciones profesionales, estamos viendo la ventaja de aportar un camino. Yo eventualmente me he encontrado en mi actividad profesional, ya sea como ejecutivo o como consultor, con personas muy bien intencionadas, muy capaces, desarrollando indicadores casi desde cero. Porque se les ocurrió una manera de calcularlo, porque encontraron alguna bibliografía y desarrollaron alguna base. Y les he planteado, ¿por qué no adoptar lo que ya está, lo que ya está construido? ¿Por qué no aprovechar lo que ya se ha venido desarrollando por un conjunto de profesionales a lo largo del tiempo, que está aprobado y está comprobado y es una manera de recortar camino? Cuando estamos hablando de certificaciones a nivel personal, estamos recortando ese camino precisamente de descubrir cosas que ya están inventadas y de alguna manera validar que el conocimiento que tenemos es estandarizado. Uno no pensaría en brindarle un cuerpo a una persona un proyecto, sino es porque ya tiene en su mente el conjunto de prácticas de gestión de proyectos validados con un instituto como el PMI, a través de la certificación PMP, por la relevancia y por la criticidad que tiene. Ya hay un conjunto de prácticas, de conceptos, de vocabulario probado alrededor de esto que da una base para garantizar que lo que se construye no se está desarrollando desde cero, sino adicionalmente se va construyendo a partir de ese desarrollo de esas competencias y ese cuerpo de conocimiento, una nueva frontera, una nueva praxis. Remataría con algo. Cuando uno ve, por ejemplo, la certificación de la SMRP alrededor de competencias de mantenimiento y confiabilidad, si uno observa en detalle los pilares, son 5 y son el de liderazgo y organización, el de gestión a nivel de empresa, confiabilidad del proceso, confiabilidad de equipos y el que tiene que ver con la gestión del trabajo del día a día. Son prácticas probadas, son prácticas que están allí y están disponibles y que básicamente lo que permite la certificación es garantizar que no solamente se entiende, sino que se está en capacidad de aplicar esas prácticas en un ambiente empresarial. Yo en lo personal he tomado las certificaciones, es con un ánimo de aprendizaje, pero un aprendizaje para aplicar, para construir a partir de esas mejores prácticas eso que sigue. Y eso creo que da bastante valor a nivel personal y a nivel profesional. Es lo que yo le pudiera decir en esa primera parte. En lo que tiene que ver con el voluntariado, vean, yo les digo con humildad a todos siempre que he sido realmente afortunado, privilegiado, bendecido por la vida, por el nivel de desarrollo, de competencias, de aprendizajes que he tenido. Y hay dos caminos para esto. Uno, creerse que es el mejor y parar. O dos, reconocer con humildad que la construcción es permanente y que se puede seguir contribuyendo no solamente para el desarrollo de una empresa, sino para el desarrollo de una profesión en una comunidad. Y por eso mi actividad de voluntariado, que en este momento principalmente son dos. Uno, con la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, que somos 7,000 en el mundo, 400 en América Latina, no es un número menor, pero también tenemos un potencial muy grande de seguir creciendo y desarrollando prácticas en la región. Por eso la SMRP toma la decisión de constituir el capítulo de Latinoamérica, la filial de Latinoamérica que tengo el honor y el orgullo, también lo digo con humildad, de liderar en sus inicios. Y por el otro lado, la Comisión Nacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, que es parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Es una de las comisiones de estudio de la Asociación Colombiana de Ingenieros aquí en Colombia, que desarrollamos básicamente una agenda de pronunciamientos, de
productos alrededor de la práctica de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. El voluntariado es más por trasladar ese valor y ese aprendizaje en la medida de lo posible a una comunidad que puede aprender mucho, que puede aportar mucho y seguramente vendrán muchos más en algunos años desarrollando muchas más cosas de interés y de aporte tanto para nuestra sociedad como para nuestra comunidad. Perfecto. En el tema de contribuir justamente está el de construir países más fuertes, el de hacer plantas más seguras, el de contribuir al desarrollo de la región. Por supuesto, ese es uno de los objetivos que al final de cuentas se persigue cuando se trabaja para la comunidad, además de trabajar para uno mismo. Dentro de todo lo que yo estuve leyendo, y incluso varios artículos suyos, Alex, me encontré uno muy interesante. Ya lo ha mencionado durante esta conversación, que es el que tiene que ver con la parte de la analítica de datos. Bueno, en ese concepto yo me considero un novato, estudiante apenas en el tratar de entender cómo todo este concepto de los datos se aportan. Tenemos digamos, la invasión completa del concepto de Industria 4.0 con todos los acrónimos que vienen alrededor, ¿verdad? Machine Learning, Data Analytics, pronósticos, la parte que tiene que ver con el mantenimiento 4.0 o también el mantenimiento predictivo 4.0 o también el mantenimiento prescriptivo, o sea, una gran cantidad de conceptos alrededor. Hablamos de sistemas ciberconectados, hablamos de que esos sistemas ciberconectados lo que producen es una gran cantidad de datos y después esos datos se acumulan en algún lugar, esa famosa nube, ¿verdad? Y después esos datos tienen que ser analizados para que entonces se puedan convertir en decisiones informadas. Bueno, ¿cómo le sacamos provecho al concepto de los datos? ¿Cómo le sacamos, cómo hacemos que esa información se vuelva en decisiones actuales, en decisiones futuras, y cómo logramos darle a esas decisiones credibilidad en la organización? Muy bien, Gerardo. Yo esta historia la voy a contar como con dos partes también. Una, como ingeniero de mantenimiento, haciendo a propósito la reflexión que en la medida que va pasando el tiempo, los ingenieros de mantenimiento por nuestra naturaleza nos vamos a volver más científicos de datos. Y dos, como un rol más de directivo, de inclusive miembro de una junta directiva de una compañía que está haciendo procesos y gemelos analíticos en energía y en gestión de activos. Entonces, lo voy a orientar como en esos dos caminos. El primero, desde el punto de vista a nivel de piso de planta. Estamos llenos de datos, pero eventualmente los datos tienen falencias de calidad, de integridad, de completitud, de consistencia a lo largo del tiempo. Y ese es un reto que tenemos y es el primer llamado a nuestros ingenieros en nuestros países. Y es que sean conscientes de la humildad del dato. Ese es un término que he venido yo acuñando desde hace ya un tiempo, diciendo que el dato de hoy, que capturamos en la mañana, nos va a permitir tomar una decisión dentro de un año. Y eventualmente esa decisión va a ser trascendental. Y va a depender de ese dato humilde el hecho de que podamos tomar una buena o una mala decisión en tiempo. De tal manera que la disciplina de procesos, el contar con sistemas de información confiables, el tener sistemas de información, digamos, que sean robustos, que estén bien documentados, va a ser un punto fundamental para poder tener esos datos bases para poder desarrollar actividades. Por eso, hace unos minutos hacía la referencia a que no se puede hacer analítica de datos sin datos. Nuestros ingenieros, nuestros técnicos tienen un rol supremamente fundamental, vital en el logro de la calidad y la completitud de esos datos para ir documentando el modelo. Dicho esto, cuando vamos a la etapa ya de análisis, ahí se integran diferentes fuentes de datos, seguramente los de operaciones, los de mantenimiento, eventualmente financiero, pero hay que entender que esto es una disciplina que puede ser tan compleja o tan fácil como uno la quiera hacer. Y tengo dos ejemplos para eso. Uno,
y casi que es una premisa. Yo le digo a mis compañeros, si lo puede resolver en Excel, no le meta un modelo de Machine Learning. No lo necesita. Usted tiene que ser consciente primero de su pregunta de negocios, qué es lo que quiera resolver. Y en función de lo que quiera resolver, va a requerir datos y modelos. No parta de los datos y de los modelos para decir que tengo un modelo de Machine Learning solo para estar por encima de la competencia o por estar de moda, porque no se trata de eso. Se trata más de generar resultados con decisiones estructuradas sobre los datos. Curiosamente, cuando uno toma un curso de certificación de analítica de datos, el primer modelo de analítica que uno estudia es el de la regresión lineal. Queriendo significar con esto que, vea, no es del otro mundo, claramente requiere alguna dedicación, requiere un estudio, pero estamos diciendo que son modelos ya conocidos y que eventualmente nos permiten tomar decisiones con los datos que tenemos de manera más estructurada. Eso lo dejaré yo ahí en ese nivel de capítulo a nivel operativo. Como tomadores de decisión, creo firmemente que hay que desarrollar culturas orientadas al dato, a tomar decisiones estructuradas, a propiciar la disciplina de procesos, a que cuando traigan una decisión, uno sea consciente también de la información y de la formación de esa información para llegar a esa conclusión. ¿De dónde vienen los datos? ¿Cuál es la disciplina del proceso que está ahí detrás? Y en la medida que esas preguntas surgen, toda la organización se impacta hacia abajo. La organización siente eso y dice, oiga, aquí nos están preguntando más cosas. No es solamente el PowerPoint, sino de dónde vienen los datos, cuál es la consistencia, cuál es la sensibilidad que tiene ese modelo. Y eventualmente eso nos permite ir desarrollando otras habilidades y otras competencias. Cerraría con algo ya también desde el punto de vista de rol directivo y de junta directiva. En este momento cobra relevancia buscar las eficiencias que se tienen dentro de las organizaciones, pero también las ineficiencias. Y eso se logra entendiendo muy bien los procesos, entendiendo muy bien cómo se está generando la información dentro de la organización. Yo he encontrado cosas tan, digamos, particulares, para no ponerle otro adjetivo, que básicamente reportes que se generan en la organización llegan a un punto y sobre eso no se toma ninguna decisión. Entonces es una cantidad de esfuerzo que se está generando precisamente para lograr un resultado con el cual no pasa absolutamente nada. Y en uno de los artículos puntualmente colocaba el ejemplo de una organización que tenía ya dashboards de visualización de datos o tableros de visualización de datos. Les preguntaba yo, ¿cuántas decisiones están tomando con respecto a ese tablero de visualización de datos? Ninguna, pero se ve elegante y se ve buenísimo. No han entendido realmente el concepto que está detrás. Yo oriento procesos de analítica de datos es para tomar decisiones de los negocios. No para que sea bonito el informe, no para que se vea elegante el documento, no, eso no es. Está mal entendido. Yo genero procesos de analítica de datos, de visualización de datos de alto nivel con análisis precisamente para mejorar la toma de decisiones, para tomar decisiones de manera más estructurada. Remataría ya para terminar la pregunta con algo. Nosotros en sistemas de gestión de activos hemos trabajado con analítica de alguna manera, digo yo, descriptiva. Eventualmente pasamos a un modelo de analítica predictiva, pero el reto que tenemos como organizaciones y como profesionales es generar analítica prescriptiva, queriendo significar con esto que nos hemos dedicado mucho tiempo a analizar el problema y lo ponemos gráficamente a veces de manera muy bonita, la ilustración de dónde está el problema. Poco predicción de hacia dónde vamos a partir de esa situación, si vamos a mejorar o empeorar en un mes o en 2 meses, y adicionalmente con poco orientación o con poca orientación hacia cuál es la recomendación específica o la receta específica para evitar que el problema se agrave o para resolverlo de raíz. Ese camino de analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva, hay que recorrerlo muy rápidamente en nuestras organizaciones. Y no se necesita ser un experto en analítica de datos. Lo que se necesita es ser conscientes de la manera como estamos tomando las decisiones.
Eso es lo que yo particularmente le diría en ese punto, Gerardo. Había un comentario por ahí en algún momento cuando discutíamos el tema del mantenimiento prescriptivo, que bien lo describes tú en la última parte, que decía, bueno, es que el mantenimiento tenemos muchos años tomando datos, ¿sí? Específicamente turbomaquinaria. Turbomaquinaria tiene los sensores de vibración en tiempo real desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia entonces en el concepto de lo que hacíamos en mantenimiento antes para una estrategia predictiva con lo que ahora tenemos? Ahora tenemos no solamente los datos de mantenimiento, ahora tenemos los datos de operaciones, de producción, de energía, de consumo, de clima, de demanda, que nos pueden enseñar a aprender modelos de falla distintos, incluso que no están en nuestros análisis de FMA ni en ninguna de las estrategias de mantenimiento. ¿Cuál sería tu comentario sobre este concepto? Lo voy a tratar de, sin querer sobresimplificarlo, pero ponerlo de manera didáctica en la siguiente forma. Cuando estamos hablando de modelos predictivos y estamos tomando una variable como puede ser una señal de vibraciones, básicamente lo que seguimos es a lo largo del tiempo ese incremento, sin que eso signifique que en un momento dado, eventualmente el incremento cambie de tendencia y se vuelva más agresivo, se vuelva más fuerte, perdiendo inclusive la posibilidad de predecir. Cuando estamos hablando en un proceso de analítica de datos, no estamos viendo solamente la tendencia, sino el patrón, cómo eso evoluciona en el tiempo y un patrón de fallas en donde ciertamente cuando se alcanza cierto nivel de vibración se identifica que históricamente hay un incremento en el siguiente periodo muy por encima del que venía en la tendencia. Y es una manera básicamente de identificar algo así como características, atributos. Eso se llama, digamos, pueden ser algoritmos, pudieran, sin entrar en el nivel de detalle, que pudieran ser de clúster, de alguna manera de segmentación. Estos conjuntos de atributos hacen que el equipo, podamos decir que está bien. Este conjunto de atributos hace que el equipo, si bien es cierto, puede que esté bien, va a tener en un futuro próximo, a partir del histórico, una variación importante en su desempeño. Esa es la diferencia que se hace entre un modelo predictivo, como lo manejábamos tradicionalmente, a un modelo aplicado ya con analítica de datos, con herramientas más actualizadas. Bueno, pues me deja tema Alex Santamaría para la siguiente conversación. Yo quisiera abundar un poco más hacia el tema. Sé que solito el concepto de lo que es analítica de datos y la parte de cómo esto tiene aplicación en el mantenimiento nos puede dar espacio para una siguiente conversación. Alex, tenemos bueno, el tiempo cubierto justamente ahora. Quiero pasar a la parte de las preguntas. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat, algunas bien interesantes. Vamos a darles cabida aquí. Tengo una que habla justamente al respecto de si hay algún caso conocido de éxito de excelencia operacional en América Latina. Muy buena pregunta. Y quiero decirle que hay varios y de muy buen, de alguna manera reconocidos en nuestros países, inclusive varios de ellos premios en congresos, tanto en Colombia, en Perú, en México. Y yo le diría que el punto clave no es si están o no están, porque seguramente lo pudiéramos reconocer, sino que muy rápidamente se puede perder ese estatus. Y voy a ponerlo con dos ejemplos. Cierta compañía minera estaba en el primer cuartil de desempeño operacional, haciendo un referente en términos de disponibilidad de equipos, de costos unitarios, de confiabilidad, y hubo un choque en los precios de las materias primas, incluyendo el producto que produce esta compañía minera. De tal suerte de que de un año al otro pasaron del primer cuartil al tercer cuartil. Es decir, pasaron de un mejor nivel de desempeño a un nivel de desempeño por debajo de la media. Cuando lo vemos desde este punto de vista, no es que esa compañía haya desmejorado sustancialmente, sino que otras compañías reaccionaron más rápido y mejoraron sus procesos para esa nueva realidad. De tal manera que mejoraron sus indicadores de costos mucho más rápido que lo que había logrado esta compañía minera.
¿Y eso cómo se logra? Se logra con liderazgo, con cultura, con procesos que permitan tomar decisiones de manera relativamente rápida en la estructura operacional que se termina reflejando en los resultados financieros. Pero hay compañías en general en el sector eléctrico. Voy a atreverme a plantear algunas. EPM en el caso de Colombia en servicios públicos. Codelco en Chile termina siendo un referente para la producción minera, particularmente del cobre. Solo por mencionar dos, para no tener una lista muy larga, pero que son compañías que hoy día terminan siendo referente, aún con oportunidades de mejora, por supuesto. Ninguno de nosotros es producto terminado, menos una organización compleja de estos tamaños, pero que permiten tener cierta tranquilidad de que una vez se define un camino, se puede avanzar. Remataría con algo. También se puede perder muy rápidamente porque se cambia la estructura de liderazgo. Entonces, una manera es llegar y creerse que uno es el mejor y quedarse allí, o lo otro es de reconocer con humildad que nunca se termina el proceso empresarial de mejorar, de construir, o inclusive a nivel personal de crecer y de aprender. Si uno llega a un nivel de suficiencia tal que su propia falta de humildad le impide reconocer que el proceso de mejora es continuo y permanente, fácilmente se puede caer muy rápidamente de esos niveles de excelencia. Excelente. Hay dos preguntas relacionadas con el tema de cadena de suministro. Las voy a resumir en una. ¿Qué tanto realmente la pandemia va a hacer que la industria de nuestra región se vaya a mover, a diversificar de China y empezar a buscar algo más regional? Yo creo que sí, la respuesta concreta y corta sería sí. Eventualmente vamos a tener una revisión de la cadena de suministro para volverla más regional, más local. Eso va a depender de varios factores. Uno de economías de escala, otro de finalmente confiabilidad de repuestos y suministros, la misma calidad de los suministros a lo largo del tiempo, del costo integrado de la cadena de suministro entre un escenario y el otro, que finalmente es el que va a permitir orientar una toma de decisiones un poquito más consciente sobre estoy dispuesto a tener una cadena de logística menos optimizada, pero seguramente más regionalizada, con más segura y que nos permita asumir con un poquito más de flexibilidad estos choques en la cadena. Yo tuve en algún momento la responsabilidad de liderar un proyecto justo con el terremoto de Japón y el desastre de Fukushima. Y la cadena de producción en la región, particularmente donde se dio el terremoto, paró 3 meses. Y nosotros teníamos que adquirir un equipo en ese momento y la decisión fue cambiar la matriz de suministro porque finalmente identificamos que había un riesgo de no suministro. Eso mismo yo creo que se está viendo a nivel empresarial, no solamente para activos, sino también para repuestos y por supuesto también para materias primas. Entonces, eso va a depender al final de una evaluación de riesgo, de costo, de desempeño, ojalá con una visión un poquito más consciente de riesgo y no una sobreoptimización, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos años. Buenísimo. Por aquí Sebastián Vivas nos hace una pregunta, bueno, directamente, ¿cómo se puede él unir a los grupos de trabajo voluntario en Colombia? Yo creo que si le escribe directamente al ingeniero Santamaría, él le puede orientar un poco en ese concepto. ¿Quieres comentar algo? No, bienvenido Santiago. Yo particularmente lo que le diría es lo siguiente. La Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad es una organización de Estados Unidos que estamos abriendo operaciones aquí en América Latina. Bienvenidos. Y por el otro lado, desde el lado de ASIEM, tenemos el Congreso Internacional de Mantenimiento que se va a hacer virtual como una de las actividades en donde se puede sumar. Bienvenidos y claramente abiertos a las personas que estén interesadas en general a formar parte de este tipo de sociedades. Alec, la certificación en analítica de datos, ¿dónde se obtiene? Yo obtuve 2, una en Stanford vía Coursera y la otra con Colorado University, en la Escuela de Negocios Boulder en Business Analytics.
Coursera tiene una muy buena oferta de certificaciones en analítica de datos. Ya es de preferencia de cada uno si la quiere orientar más al tema comercial, al tema financiero o al tema de activos. Hay, digamos, un énfasis en particular en esas certificaciones. Pero las certificaciones inclusive son gratuitas y están disponibles allí en la plataforma de Coursera. Buenísimo. Una pregunta interesante por aquí de José David. Dice, ¿conoce alguna empresa que se haya movido a un 80% de mantenimiento basado en condición? No todavía. Quisiera ya tenerla y creo que va a ser un muy buen reto. De hecho, en el congreso de la SMRP, en la conferencia mundial del año pasado, hubo una muy buena presentación, en mi opinión, haciendo una comparación entre lo que es mantenimiento basado en condición puntual versus el que se pudiera tener en línea con analítica de datos. Y creo que aquí la decisión termina siendo como acertadamente lo plantearon ellos, en términos del costo, la flexibilidad que tiene el CRM versus tener un instrumento dedicado para capturar datos permanentemente, el costo inclusive del procesar la información. Y se reconocía en ese momento que la flexibilidad que da un CVM puntual, sin tener tantos sensores, era más flexible e inclusive más económico hoy día que tener un proceso estructurado de captura de datos para un activo. Salvo que fuera muy crítico, como puede ser una turbina. Por supuesto, ustedes saben más de eso que yo. El tema es que yo creo que ese 80% pudiera ser más consecuencia de una valoración de riesgo y de la flexibilidad en un momento dado que puede tener uno y otro programa. Mantenimiento correctivo sigue siendo vigente, ni más faltaba, pero va a depender mucho del contexto, de riesgo, de la evaluación de costo, riesgo, desempeño asociado a esa estrategia de mantenimiento. Sí, yo no veo que una industria requiera moverse 80% al mantenimiento basado en condición. Puede ser antieconómico, puede atentar contra la rentabilidad de la organización. Entonces, bien dicho el concepto de que hay que valorar si realmente merece la pena el moverlo hacia mantenimiento basado en condición o si la estrategia de mantenimiento de correctivo y el mantenimiento preventivo pudieran todavía funcionar de una manera económica, de acuerdo con el aporte. Una pregunta bien interesante aquí. Y creo que ya fue respondida durante la misma charla. ¿Cómo garantizamos que las iniciativas de excelencia operacional no se pierdan cuando cambian los equipos de liderazgo? Ese es tal vez el mayor reto. No hay fórmulas mágicas, pero de nuevo yo pondría un ejemplo alrededor de inclusive de organizaciones del sector energético aquí en América Latina, que a pesar que cambia alguna parte del cuadro de dirección, la hoja de ruta, por lo menos en términos de excelencia operacional o de gestión de activos, es un propósito de mediano y largo plazo dentro de esas organizaciones. Cuando eso es aceptado así por el nivel directivo, hay un mayor proceso de continuidad. Cuando no es entendido, fácilmente se puede caer rápidamente en términos del desempeño y el avance de esas iniciativas. Perfecto. ¿Cuál es la mejor manera de modelar la cultura de una empresa? ¿Y cuánto tiempo puede llevar este proceso? Digamos, Es una pregunta de doctorado, ya sé, pero... Seguramente, pero la voy a tratar de resumir así. Los procesos de confiabilidad, de gestión de activos, de mantenimiento, no son procesos únicamente técnicos. Realmente requieren un componente cultural y de liderazgo muy fuerte. No es gratis que un pilar de la SMRP particularmente sea el de liderazgo y organización, y no es gratis que el liderazgo y cultura sean un componente fundamental de la norma ISO 55001 en gestión de activos. Es supremamente relevante eso. Dicho esto, los procesos culturales no son de corto plazo, son de largo aliento. Yo no he visto organizaciones que hayan avanzado positivamente en esto sin esfuerzos de 3, 4, 5 años, de manera decidida, de manera consciente, empujando esto todos los días. Esa es como la realidad de lo que yo veo. ¿Cómo modelarlo? Con el ejemplo. El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. El ejemplo de los líderes, en la manera como toman las decisiones. El ejemplo de los líderes cuando deciden parar una planta por seguridad industrial, dándole prioridad a cuidar la gente y cuidar los activos y no
dándole prioridad a cumplir una meta operacional. Cuando ese tipo de cosas pasan, inmediatamente la organización siente un choque, porque la cultura se genera a partir del comportamiento aceptado de todos, de esas premisas, de esos valores que compartimos. Cuando lo vemos así, entonces la manera de generar cultura es dar una señal estructurada, consistente, coherente en la manera como estamos tomando las decisiones. Cuando decimos, premiamos la integridad de la gente, la seguridad de la gente para garantizar la sostenibilidad de la compañía y no decir, vamos a operar inclusive si nos accidentamos o nos matamos absolutamente todos. Son dos modelos de liderazgo diferentes que generan culturas seguramente diferenciadas que propicia una cultura más orientada hacia la guerra, la otra más orientada hacia la generación de valor. Eso es lo que yo particularmente le diría a Gerardo sobre ese punto. Buenísimo, Alex. Nos podemos pasar aquí, yo creo que las siguientes 4 horas en conversación. Estamos llegando prácticamente al fin de la charla. Hay un par de preguntas más que no me da tiempo de leer, pero que las voy a pasar por correo para que tengan la oportunidad de darle respuesta. Por favor, las preguntas que me faltan, si quieren colocar sus correos electrónicos para que Alex les conteste por ahí la respuesta. Invitarlos a la siguiente charla del miércoles próximo, 17 de junio. Tenemos a Yoji Mitsuta, discúlpenme por el error en la escritura del nombre de Yoji. El mantenimiento gestionado por riesgo. Una charla bien interesante que creo que complementa muy bien lo que hemos ido llevando en estas CMC Talks de las últimas semanas. Un especialista, además una muy buena persona, fundador por ahí de la Asociación de Profesionales de Mantenimiento en Venezuela, un consultor reconocido durante muchos años en la industria latinoamericana. Así es que, bueno, acompáñenos por favor próximo miércoles 17 a la misma hora, 10 de la mañana, hora de México, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, 11 de la mañana para Chile, Bolivia, 12 para Argentina, Uruguay, no, Argentina, Paraguay y Brasil. Y bueno, revisen por favor allí la hora que les corresponde en su horario local. Si me quieren ayudar, enviándome por adelantado las preguntas que le quieran hacer a Yoji al respecto de su tema, sería muy bueno porque las integramos dentro de lo que es la conversación. Y si alguien de ustedes tiene una sugerencia de un tema, o de una personalidad del mantenimiento y la confiabilidad que quisieran invitarlo a participar con nosotros, por favor, a mi correo electrónico para que podamos hacer los enlaces correspondientes y colocarlo en el programa. Tenemos aseguradas las próximas 9 charlas a partir de la que tenemos ahora, o sea, tenemos un buen material ya preparado, siempre con profesionales muy preparados, reconocidos en la industria del mantenimiento y la confiabilidad. No me queda nada más que agradecerle a Alex por su excelente presentación. Lo vamos a comprometer desde ahora para que continuemos charlando en estas CMC Talks. Me pareció muy interesante, creo que hay mucho que desarrollar a partir de aquí en temas ya un poquito más aterrizados al mantenimiento y la confiabilidad, que seguramente nos vas a poder compartir tu experiencia. Gerardo, no me queda sino agradecerle por la invitación. Realmente es un honor y un orgullo poder compartir con ustedes el día de hoy. Aprecio mucho la consideración que tuvo para compartir este espacio con ustedes y no me queda sino agradecerles a todos por haber asistido. Una invitación para terminar para que formen parte de la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad aquí. Estamos liderando este esfuerzo con un equipo de personas reconocidas en América Latina precisamente por sus aportes, por su desarrollo en los temas y claramente abiertos a las preguntas y a los comentarios de todos. Muchas gracias, cuídense y tengan todos un muy buen día. Muchas gracias, buen día. Seguimos en contacto, gracias.